Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde el Congreso de los Diputados. Esta es la Sala Constitucional. Se llama así porque está presidida por los retratos de los 7 ponentes constitucionales. 4 de ellos ya no están con nosotros. Son Peces Barba, Gabriel Cisneros, Soler Tura y Manuel Fraga. Pero los 3 que están en el centro, Herrero de Miñón, Miguel Roca y Pérez Llorca, son hoy 3 de los invitados de gala a la recepción del Día de la Constitución, que cumple 39 años y que, como todos los 6 de diciembre, se celebra aquí en el Congreso de los Diputados. Son las 11:30 de la mañana. Los presidentes del Congreso y del Senado están a punto de abrir, si no lo han hecho ya, la puerta del Palacio de las Cortes para empezar a recibir a los primeros invitados. Alrededor de 1000 se espera que acudan a esta recepción, entre ellos representantes de todos los poderes del Estado. Este año, Puerta de los Leones, Macarena Bartolomé, el aniversario de la Constitución coincide con la campaña electoral de las catalanas y no es la primera vez que ocurre. Hace 2 años también estábamos en campaña. Sí, como ya es tradicional, hoy hablamos de ausencias y presencias. No van a venir, como es tradicional, los independentistas, los nacionalistas. No estarán partidos como Esquerra Republicana, el PDeCAT o el PNV, y tampoco vendrán los diputados de Izquierda Unida. En esta ocasión sí estará Pablo Iglesias, que el año pasado no vino, y también una amplia delegación de Podemos. Bastantes ausencias también entre los presidentes autonómicos. No vienen hoy aquí ni el presidente de Navarra, ni el Lehendakari, ni el de Asturias, ni el de Cantabria. Esta campaña, esta celebración, este 6 de diciembre, coincide, como decías, con la celebración de las elecciones, con plena campaña de las elecciones Cataluña, y este será sin duda uno de los temas del día. Ya ocurrió en otra ocasión, en 2015, para las elecciones generales del 20 de diciembre. Gracias, Macarena. Saludamos a Nicolás Pérez Serrano. Hola, buenos días. Hola, Diana. Buenos días. Nicolás es toda una institución en el Congreso. Lleva 42 años siendo letrado de las Cortes y eso le convierte en testigo directo de los preparativos de la Constitución. El 2 de enero hará 43 años. Nos tocó hacer de todo. Todos los funcionarios recibimos mucho trabajo. Elecciones en 15 de junio, unas Cortes constituyentes simultáneamente ordinarias, bicamerales para más trabajo, bien, con mucha gana y mucha ilusión, pero no dejó de haber mucho trabajo, ciertamente. Pues como son muchas las cosas que nos tienen que contar, le vamos a invitar a compartir con nosotros esta retransmisión. Nos vamos a ir ahora hasta el patio del Congreso. Ya están empezando a llegar los políticos. Creo que en este momento está hablando Pablo Iglesias. Vamos a escucharle. Que garantice la dignidad de la gente que trabaja, que garantice la protección de los que están en una situación más difícil. Al mismo tiempo hace falta un gran acuerdo territorial. Y un nuevo acuerdo territorial implica que hablen y que dialoguen los que no están de acuerdo. Y en tercer lugar, creo que es necesario un acuerdo frente a la corrupción. Este país no puede seguir liderado por un presidente del Gobierno que, según han dicho los tribunales, estuvo cobrando sueldos en B durante 10 años. Creo que esos debates son debates que tocan nuestro modelo social y nuestro modelo político, son debates constitucionales que tiene que tener el conjunto de nuestra patria, que se tienen que producir en España para construir un nuevo diálogo y nuevos acuerdos de país. Bueno, hay veces en las que estamos representados por otros compañeros y veces en las que vengo yo. En este caso creo que la situación en nuestro país es lo suficientemente grave como para que pues nosotros planteemos que esos debates de país se tengan que producir. No es la primera vez. Hace 2 años planteamos que era necesario construir 5 grandes acuerdos en España y pensamos que esos acuerdos siguen siendo necesarios, y nos parece que la defensa de los derechos sociales, de un nuevo acuerdo social, de un nuevo acuerdo territorial, de la lucha sin cuartel contra la corrupción, tienen que ser los ejes de un diálogo de país, y eso hay que plantearlo en el Día de la Constitución. Creo que es necesario que en nuestro país haya diálogo entre los que piensan diferente. Nosotros pensamos que España es plurinacional y esa plurinacionalidad tiene que tener una expresión jurídica. Ya la Constitución del 78, que fue elaborada en un momento de extrema dificultad,
bajo la vigilancia de un ejército que entonces no era democrático, hablaba específicamente de regiones y de nacionalidades para definir los territorios del Estado. Creo que asumir el carácter diverso de nuestra patria implica, digamos, transitar por caminos del diálogo. No se trata de contentar a unos para perjudicar a otros. Creo que de lo que se trata es de construir un nuevo acuerdo que haga que ciudadanos de territorios diferentes, con sentimientos nacionales diferentes, se puedan poner de acuerdo para un proyecto colectivo. Creo que eso es incompatible con lo que hemos venido viendo hasta ahora y con la dinámica de choque de trenes. Gracias. El primero de los líderes políticos en llegar ha sido Pablo Iglesias. Se refería al secretario general de Podemos al debate que siempre se abre con motivo del Día de la Constitución, si ha llegado o no la hora de reformar la Carta Magna. Eso son comentarios que seguro vamos a escuchar por boca del resto de los líderes políticos. En el patio allí muy cerca del lugar donde los políticos atienden a la prensa está Almudena Guerrero. Almudena, decíamos que hoy, además de escuchar si ha llegado o no la hora de reformar la Constitución, va a ser un día también para seguir recordando a Manuel Marín. Sí, acto marcado por el fallecimiento del que fuera presidente de esta Cámara entre los años 2004 y 2008. Nos cuentan que Ana Pastor, en su discurso, el segundo como anfitriona, tendrá palabras de recuerdo en el mismo lugar donde ayer se instaló la capilla ardiente. Por aquí pasaron el rey, el presidente del Gobierno, sus compañeros de partido, Felipe González, Rodríguez Zapatero, Sánchez, entre otros autoridades y dirigentes políticos. Y como comentabas, hoy también se va a hablar y mucho de la reforma de la Constitución, con más motivo por esa comisión impulsada por el PSOE y que el Grupo Popular aceptó a cambio de dar el sí a la aplicación del artículo 155. Está previsto que se active entre enero y febrero y en cuestión de 6 meses podríamos tener un primer dictamen, ya que se abre la puerta a posibles cambios, mejoras del Estado de las Autonomías e incluso del texto constitucional. Creo que podemos escuchar ya en directo al líder de Ciudadanos, a Albert Rivera. En Cataluña. Hoy estamos pensando en lo que podemos lograr de aquí a pocos días en Cataluña. Y les aseguro que la mejor manera de que se aplique la Constitución, la mejor manera de garantizar nuestros derechos constitucionales es ganar las elecciones en Cataluña. Ese es el mejor antídoto frente a los que quieren romper España. La mejor defensa posible es ganar en las urnas a los separatistas. Y se puede, sí se puede ganar en las urnas. Lo estamos viendo en todos los sondeos. Estamos muy cerca de acabar con el procés, muy cerca, lo tenemos aquí en la mano, de ver a una presidenta para todos los catalanes, ver un gobierno que no solo no respete las leyes, no se salte las leyes, sino que las respete y defienda el diálogo con el resto de españoles. Así que lo mejor que podemos hacer ahora los partidos políticos, además de reformar y hablar de nuestra Constitución, es sobre todo ganarle las urnas a los separatistas. Y yo estoy convencido que una presidenta como Inés Arrimadas va a ser la garantía de unir a los catalanes entre sí, que nos tenemos que volver a dar la mano, pero también de darnos la mano con el resto de españoles. Y por otro lado, también hablando de la Constitución, evidentemente nuestra Carta Magna son 40 años de éxito, 40 años de prosperidad, de bienestar, de igualdad, de libertad, de europeísmo, pero también nuestra Constitución merece una actualización, una reforma. Pero también quiero dejar claro en un día como hoy, que se habla de la reforma constitucional, que Ciudadanos, que es un partido reformista, quiere reformarla, quiere mejorarla, quiere actualizarla, pero no quiere romperla. Lo digo porque hay algunas propuestas encima de la mesa que pretenden romper la igualdad entre españoles, que no quieren que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales, como quiere Ciudadanos, que quieren una nación de naciones, que quieren dar privilegios a unos territorios frente a otros, a unos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Así que nosotros vamos a defender una reforma seria, rigurosa, para 40 años más de libertad, 40 años más de igualdad, 40 años más de solidaridad. No desde luego para romper nuestro país, no desde luego para contentar a los que nunca estarán contentos, a los separatistas. Así que la mejora de la Constitución tendrá que ser para mejorar la vida de todos los españoles, no la vida de Puigdemont o la vida de Junqueras. Así que nuestra reforma habla de reformar el Senado, de mejorar el sistema electoral, de suprimir los privilegios como los aforamientos, de aclarar las listas de competencias autonómicas y del Estado, del sistema de financiación. Esa es la reforma que necesita nuestra Constitución y Ciudadanos, como partido reformista que es, está dispuesto a sentarse a hablar de esa reforma, pero insisto, no para romper la Constitución ni para contentar a los separatistas, sino para solucionar y mejorar la vida del conjunto de españoles. Y para acabar,
acabar, quiero recordar también que en Cataluña nos jugamos la reconstrucción del proyecto común español. España necesita reconstruir nuestro proyecto común, reforzar los valores de solidaridad, libertad, unión y igualdad entre todos los españoles, y eso pasa también por relanzar nuestro proyecto, por darnos la mano y por pensar en los próximos 40 años. Hace falta que alguien piense en el futuro de España, no solo en la inmediatez, en el tacticismo, sino en un proyecto de país que este país necesita como muchos otros países. Así que vamos a pensar también en qué España le dejamos a nuestros hijos y cómo pensamos en el futuro. Y nada más, estoy abierto a cualquier pregunta o cuestión que tengan que hacerme. Y si no hay preguntas, pues muchísimo mejor. Buenos días. Escuchábamos a Albert Rivera, decíamos antes que el debate hoy en torno a la reforma constitucional está en buena medida marcado por los acontecimientos de Cataluña y, Nicolás, veíamos hace un momento entrar a uno de los 3 ponentes invitados de gala, Herrero de Miñón. Miguel Herrero Rodríguez Miñón, gran persona, gran cabeza, electoral al Consejo de Estado, buen amigo y además con una preparación excepcional para el momento. Yo quería decir que sí que es posible. Tenemos que volver a la carpa, discúlpenos, Nicolás, el directo es así, habla el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Se cumplen 39 años de nuestra Constitución y son los 39 mejores años de la historia de nuestro país. Y es cierto también que durante estos 39 años algunas lecciones podemos extraer, y una de ellas es que España necesita de nuevo forjar grandes consensos. Durante este año el Partido Socialista lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la Constitución se defiende, se aplica y también se reforma. En cuanto a la defensa, creo que lo que ha sido la aplicación del artículo 155 ha demostrado la resiliencia de la Constitución española ante un ataque unilateral para intentar quebrar la integridad territorial del país. Y ha sido un artículo que ha sido aplicado de manera proporcionada, mesurada, para desbloquear una situación muy preocupante en una comunidad como Cataluña, pero también para recuperar el autogobierno que fue lesionado como consecuencia de los independentistas y de su acción unilateral. También se aplica, y creo que en esto tenemos que hacer una lectura crítica desde la política, porque durante estos años hemos visto algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la vivienda o el derecho a la sanidad, que están reconocidos en nuestra propia Constitución, pero que, por desgracia, ha habido muchas personas que han sufrido desahucios o que, como consecuencia de las políticas de austeridad, determinados derechos, como el de la sanidad pública, se han visto menguados, e incluso también algunos colectivos han visto, digamos, violentado ese derecho. Bueno, yo creo que es importante, en consecuencia, también hacer una lectura autocrítica de la aplicación de esa Constitución y reivindicar, sobre todo, que esos derechos que están inscritos en la Constitución tienen que salvaguardarse y tienen que aplicarse, tienen que defenderse, que es en lo que está el Partido Socialista. Y después también hay que reformar la Constitución, ¿no? En muchas ocasiones se pregunta por qué hay que reformar la Constitución, y creo que la Constitución hay que reformarla para hacer lo que se logró hace 39 años, y es forjar grandes consensos para dar estabilidad y dar seguridades a nuestros jóvenes, a las generaciones que durante los próximos 40 años van a liderar el país. En eso está el Partido Socialista, en sacar una lectura de estos 39 años positiva de la Constitución, pero también autocrítica, y ser conscientes de que España necesita forjar nuevos consensos, y esos nuevos consensos se tienen que hacer con la actualización de nuestra norma constitucional. ¿El presidente del Gobierno le aclare su compromiso con la reforma de la Constitución? Bueno, yo creo que hay un horizonte de trabajo en la Comisión Parlamentaria de 6 meses, de la Comisión de Evaluación de nuestro modelo territorial, y luego hay un compromiso de que en 6 meses se abra la subcomisión de la reforma constitucional, y creo que además va a ser hasta incluso la casualidad, de hecho, que vaya a ser en el 40 aniversario de la aprobación de nuestra Constitución, en el año 2018, cuando empecemos a trabajar sobre esa actualización de nuestra Constitución. Yo creo que España tiene que mirar al futuro, la política tiene que mirar al futuro, y eso implica aprobar una actualización de nuestro pacto constitucional para eliminar todos los conflictos y para forjar nuevos consensos que son muy necesarios en la vida política española. ¿La reforma constitucional debe llegar aparejada de un nuevo modelo de financiación? Hemos dicho siempre que los principios de la financiación autonómica tienen que estar inscritos en la Constitución española. Para la aplicación del 155 de
después se ha vuelto a ver con el señor Rajoy y si lo ha hecho, ha hablado, por ejemplo, de la reforma de la Constitución o del modelo de financiación autonómica, si se ha visto más con el señor Rajoy en los últimos días y si han hablado de esto. Bueno, nosotros tenemos una comunicación constante, fluida, creo que esa es la obligación del líder de la oposición y presidente del Gobierno y en consecuencia esa comunicación continúa. A partir de ahí creo que el horizonte de trabajo en el Congreso de los Diputados es claro. Tenemos que empezar los trabajos de esta comisión de actualización de nuestro modelo territorial y a partir de ahí extraer las conclusiones y abrir la subcomisión de la reforma constitucional. Yo estoy convencido de que lo vamos a hacer. Estoy convencido también de que después de las elecciones catalanas el conjunto de las fuerzas parlamentarias se va a incorporar a los trabajos de la comisión y también creo que es muy importante hoy, en el aniversario de la Constitución, reivindicar que lo que defiende el Partido Socialista es un proyecto de regeneración política nacional, que lo que defiende el Partido Socialista es mirar hacia el futuro y forjar nuevos consensos, no solamente para actualizar nuestro modelo territorial, que también, sino también reconocer nuevos derechos, reconocer nuevas libertades, reafirmar todo lo logrado durante estos 39 años y mirar hacia el futuro. Ese modelo de financiación que cree que los principios de ese modelo deben ir en la Constitución. Yo creo que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, hemos instado al presidente del Gobierno a presentar un modelo de financiación autonómica antes del 31 de diciembre, porque además hay 3 compromisos que está incumpliendo el presidente. Uno de ellos es con la propia ley, otro también es con los presidentes autonómicos de todos los signos políticos, no solamente del PSOE. En enero de 2017 se comprometió a presentar un modelo de financiación autonómica durante este año. Y en tercer lugar también con el acuerdo de investidura que firmó con el grupo de Ciudadanos. En consecuencia, creo que hay 3 compromisos que tiene que cumplir el presidente del Gobierno. A partir de ahí, nosotros siempre hemos dicho que la financiación autonómica es hablar del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales y que en consecuencia hay 2 cosas que se tienen que garantizar por parte de ese nuevo modelo de financiación autonómica. 1, la suficiencia económica de todas las comunidades y 2, la garantía, el blindar los servicios públicos esenciales, que son la educación, la sanidad y la dependencia, vivan donde vivan cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Por tanto, dispersión territorial, envejecimiento de la población, la despoblación, que es uno de los principales desafíos que tienen muchas de nuestras comunidades autónomas, o también un nuevo elemento que tenemos que incorporar, como es la tasa de paro, como he dicho en otras muchas ocasiones, a ese nuevo modelo de financiación autonómica, serán los ejes fundamentales de la propuesta, o al menos de la posición que va a tener el Partido Socialista en este debate. Señor Sánchez, ahora que estamos también en campaña de catalanas, quería preguntarle qué lectura hace de que las encuestas últimas, también la decís, da a Ciudadanos la posibilidad de ser primera fuerza en Cataluña, bastante por delante del PSC. ¿Qué lectura hacen y por qué creen que se produce, digamos, esta gran diferencia con los... Bueno, yo sobre eso espero a que los catalanes y catalanas voten el próximo 21 de diciembre y creo que Miquel Iceta es la persona que ahora mismo representa lo que necesita Cataluña, que es reconciliación, que es concordia y que es la defensa del autogobierno. Y mejor que Miquel Iceta para representar y defender esos valores, creo que no hay ningún otro candidato o candidata. Muchísimas gracias. España necesita forjar nuevos consensos, decía Pedro Sánchez. Veíamos hace un momento saludar a los presidentes de las Cortes, a José Pedro Pérez Llorca, uno de los ponentes de la Constitución. Y, Nicolás, podemos subrayar una de sus frases cuando Pérez Llorca dijo que la Constitución nació de entre todos y para todos y, sobre todo, contra nadie. Contra nadie, es que eso es esencial. Se puede modificar la Constitución. Hay sus maneras, sus formas. Está previsto en un título especial que tiene a ese efecto la Constitución. Ya se ha hecho 2 veces para modificar lo que es el derecho local de sufragio, para unificarlo en toda Europa, y se ha hecho también para ciertos temas económicos. Se puede, pero hay que tener claras 2 cosas muy brevemente y no cansaré a nadie. Primero, qué se quiere modificar y con qué resultado se querría que obtuviese esa modificación, y segundo, los tiempos también y las mayorías necesarias para conseguirlo. En hacer la Constitución se tardó exactamente 15 meses, desde junio,
julio del 77 a diciembre del 78. Yo creo que no hay que apresurarse. ¿Cómo de compleja fue, Nicolás, esa tarea? Nos lo contaba usted al principio en el saludo, que ingresó en el Cuerpo de Letrados de Cortes en el año 75, por tanto, en las Cortes de franquistas. ¿Cómo de complicado fue la tarea de reconvertir las Cortes de la dictadura en unas Cortes democráticas? Fue una filigrana jurídica. Se hizo desde la ley hacia la ley mediante una ley que era la ley para la reforma política, no ley de, sino ley para la reforma política. Y esa ley, perdón. Sí, entra. Nicolás, nos tenemos que volver al punto de directo de la carpa. Está hablando la presidenta de la Comunidad Andaluza, Susana Díaz. Como bien se ha dicho siempre, las personas pasaban y las instituciones permanecían, y que él, como un hombre de la transición, orgulloso que se sentía de ello, quería que esa impronta de hombre de la transición la tuviera durante su presidencia en el Congreso de los Diputados. Yo pude aprender muchísimo de él en los últimos años y en los últimos meses especialmente. Compartí preocupaciones, reflexiones, siempre lo tenía cerca y sé que hemos perdido muchísimo la familia socialista, pero ha perdido muchísimo también la política española. Manchego, español, europeísta, como él se definía, pero una magnífica persona, un político riguroso que nos ha dejado y que nos ha dejado un gran vacío. Y en un día como hoy, celebrando el 39 aniversario de la Constitución española, quienes amamos la Constitución, a este país y lo queremos, sabemos de la necesidad de reformar lo que nos ha ido bien, porque es la mejor manera de cuidarlo para que siga durando otros 39 años más. Y yo espero que cuando acabe la jornada de hoy, todos los que tienen la responsabilidad y todas de poder sacar adelante esa reforma, pongan los intereses de este país, pongan la Constitución y el Estado de Derecho y nuestra democracia por encima de otro tipo de intereses partidarios o personales. Eso hacían hombres y mujeres como Manolo Marín, como Carmen Chacón y otros muchos que nos han dejado a lo largo del presente año. Y yo espero que en recuerdo de muchos de ellos y de aquellos que marcaron la transición española seamos capaces de volver a ponernos de acuerdo y poner a este país por delante de todo. Presidenta, ¿cree que es posible que esa reforma se inicie en esta legislatura? Y luego, por otra parte, Ciudadanos dice que el PSOE pretende romper la Constitución con propuestas como la de la Nación de Naciones. ¿Qué opina? Bueno, mire, yo creo que es necesario, urgente, y quienes confiamos en la Constitución, la defendemos y sabemos que ahí está los mejores años de este país, sabemos que hay que cambiarla cuanto antes, reformarla, que no sustituirla y que no impugnarla, como están haciendo otros. Ahora, si me preguntan... Las primeras palabras de Susana Díaz, la presidenta de la Comunidad Andaluza, han sido para recordar a Manuel Marín, al presidente del Congreso de la octava legislatura, que falleció el pasado lunes. Nicolás, usted debería tener, seguro que tuvo la oportunidad de conocerle bien. Manolo insistió especialmente en dos cosas desde Europa, en nuestra pertenencia y nuestro ingreso, y además en crear las famosas becas Erasmus. Pero además, desde dentro pretendió modificar el reglamento. Incluso tuvo, por sus dolores de espalda, que modificar la silla con la que presidía las sesiones en el Pleno. Era un hombre encantador, era muy buena gente y un gran presidente. Desde luego, yo he conocido a muchos y cada uno... Vemos al hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez y Llana, saludar a los presidentes, a Elena Salgado, ex vicepresidenta del Gobierno en la etapa socialista. Hemos tenido también oportunidad hace un momento de ver a Alfonso Guerra, también fue una de las personalidades que quiso ayer acercarse hasta el Congreso de los Diputados a estar junto a la familia de Manuel Marín en la capilla ardiente que se instaló en el Salón de Pasos Perdidos. Alfonso Guerra quizás no se recuerde tanto, pero fue con Fernando Abril los grandes hombres de las transacciones en torno al texto constitucional. Nos reuníamos, la comisión mixta sobre todo, Congreso-Senado, en la saleta de ministros, y ellos dos se iban a la sala del lado a pactar muchos y muchos y muchos artículos. Han sido los grandes artífices de un segundo nivel, no oficial a veces, porque hacían reuniones de carácter oficioso, pero ahí está mi ministra María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Tras él vemos al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Es que estamos, claro, recordando días que, bueno, nunca está de más, ¿no? Siempre con motivo de estos aniversarios es bueno recordar las cosas que ocurrieron en este país hace 40 años. Hubo
tuvo que poner los cimientos de la transición, empezar a aprobar las leyes que lo hicieron posible. Y, Nicolás, fueron suyas, yo creo, las primeras palabras en la sesión constitutiva del Senado. Era el 13 de julio del 77. Me tocó abrir las juntas preparatorias, que hay alguna anécdota en torno a las fechas, porque se había dicho que la sesión conjunta iba a ser el 22 de julio, que era digamos una fecha más franquista, pero en contraposición o como contrapeso se eligió el día 13 de julio para hacer las juntas preparatorias, porque ese mismo día, pero el año 31, se habían reunido las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Toda la historia. Yo creo que también podemos contar que fue usted quien tuvo que convencer. Le vamos a ver dentro de nada un segundo saludar a los presidentes de las Cortes, a ese hombre que van a ver en pantalla, Alfonso Guerra, que bueno, al principio no tenía muy claro que las fechas fueran las oportunas. Es que era muy difícil, conjugarlo todo era muy complicado, pero al final se convenció, y él, aunque había propuesto en un momento inicial que fuese en el día 14 de julio, porque era la fecha en que se había elegido presidente a Julián Besteiro, nos fuimos a la biblioteca y confirmamos que efectivamente la fecha que yo proponía era buena, en el sentido que el 13 de julio se habían reunido las juntas preparatorias en las Cortes y se iban a reunir las juntas del 31 y se iban a reunir el mismo día, el año 77, Congreso y Senado por separado. Por cierto, del Senado estábamos de realquilados en el altillo del Congreso, y luego en noviembre recuperamos el viejo Palacio del Senado. Muy cerca de esta sala constitucional, desde la que estamos haciendo los comentarios de la recepción. Vemos ahora a la vicepresidenta del Gobierno y tras ella a la ministra de Sanidad, y alguno de los presidentes autonómicos que están asistiendo a esta recepción es Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León, y tras él José Antonio Bermúdez de Castro, el secretario general del Grupo del Partido Popular en el Congreso. Un apunte, Diana, cuando se hace la Constitución se termina en diciembre del 78, como es sabido. Sin embargo, ya se ha preconfigurado España en torno a regímenes preautonómicos. Se van aprobando decretos leyes desde julio del 77, con lo cual ahí había una preconfiguración constitucional para que la Constitución estableciese en su famoso título octavo la forma territorial de distribución del poder a través de autonomías. Seguro que recuerda usted otra anécdota relacionada con la Constitución. Nos la contaba Fernando Álvarez de Miranda, quien fuera presidente del Congreso, en esas Cortes Constituyentes. Él nos recordaba que el día en que las Cortes iban a firmar la Constitución vieron que había una errata y que quien figuraba como presidente del Congreso no era él, sino Torcuato Fernández Miranda. Fue un error que tuvieron que corregir a toda prisa. Yo, cuando estudiaba quinto de Derecho Mercantil, el libro de Garrigue es muy conocido, en lugar de fe de erratas decía fu de erratas, con lo cual siempre esas variaciones sobre lo que debería ser existen. Y en ese momento de la Constitución, Felipe de la Rica Montejo, mi gran letrado mayor del momento, letrado mayor de las Cortes, y yo estábamos nerviosísimos porque esperábamos que el Boletín Oficial del Estado nos mandase el original de Cantos Dorados con la página para sustituir el error. Es verdad, hasta el último momento miramos a un lado y a otro y efectivamente apareció. Ahí viene otro gran presidente, Landelino Ladilla. Exactamente. Efectivamente. Bueno, siguen llegando los invitados a la recepción del Día de la Constitución. Claro, se podía hacer de otras formas muy distintas, pero insisto, lo de la filigrana jurídica, que antes no hemos podido terminar el argumento. La ley para la reforma política no era una modificación directa de las leyes de Franco, era una ley para modificar las leyes de Franco. Eso dio origen, diciembre del 76, enero del 77, a las elecciones de junio del 77. Y esas elecciones nos dejan otra peculiaridad, es algo que nunca más ha vuelto a ocurrir en la historia de la democracia, y fue que hubo un grupo de senadores que no fueron votados por los ciudadanos. Me refiero a esos 40 senadores elegidos por el rey. Entre ellos estaban los ministros, pero no solo había políticos entre esos senadores. Había 41, decían que eran 40 más uno, muy bajito, porque es que eran una quinta parte de los electivos, pero efectivamente es la única vez en la historia de España en que ha habido, y además en un periodo constituyente en dos cámaras, en que ha habido parlamentarios designados por el rey. Nicolás, ¿cómo era Camilo José Cela de senador de designación real?
pues un encanto de persona con su muchísimo genio y con una anécdota que es graciosa. Hizo enmiendas a la Constitución, pero hasta el artículo 50, en que en ese momento ya no daba más de sí según su idea de lo que era el trabajo continuado, se había cansado. Y las enmiendas originales manuscritas me las entregó a mí, que yo era secretario general en ese momento, pero acto seguido llegó un senador, Víctor de la Serna, emparentado con toda la saga de los periodistas de informaciones, a pedirme los originales. Y yo no sabía qué hacer, a quién hacer caso. Nos acercamos a un pequeño restaurante que había en el Senado, el Bar Manzano, porque lo regentaba un señor que así se llamaba, y Camilo, al verme entrar, dijo que sí, Nicolás, que se las des a Víctor, para que se publicasen en el periódico Informaciones. A todas ellas se les dio tratamiento adecuado, se hicieron fotocopias, pero ya no se manejaron los originales, que fueron a parar a manos de Víctor de la Serna por indicación de Camilo. Efectivamente, es que claro, estaban haciendo una tarea muy importante y en ese momento pues se decidió que tampoco había que ser demasiado transparente por cuanto eso pudiera perjudicar el desarrollo, la negociación de los políticos. La transparencia operó a pesar de todo y mucho. Quiero decir que allí no hubo nada secreto. Lo más secreto fue el propio texto de la Constitución hasta que se Vamos conoció. a escuchar, Nicolás, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Para llevarla a cabo, está recogido en el título 10 de la propia Constitución. A mí no me parece mal reformar una ley como la Constitución y adaptarla a nuevas necesidades que surjan. Lo que sí que me parece peligroso es abrir una reforma de la Constitución sin saber exactamente dónde se quiere llegar. Y sobre todo abrir una reforma de la Constitución que plantee cambiar el modelo territorial que tenemos, que costó mucho llegar a un consenso en la transición, en la Constitución del 78. En el momento actual, abrir ese melón de cambio de modelo territorial a mí me parece peligroso. Por tanto, si se quiere reformar la Constitución, se tiene que buscar un consenso no amplio, sino amplísimo, al menos el mismo que hubo en el 78, y sobre todo delimitar y definir efectivamente dónde se quiere llegar. No es cuestión de reformar por reformar. La presidenta acaba de ser muy dura con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cuenta del modelo de financiación autonómica, y ha urgido a que antes de que concluya el año ya haya una propuesta de modelo de financiación. Me gustaría saber si usted también considera que el Gobierno central tiene que abrir ya ese debate y proponer un modelo de financiación autonómica. Gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que esa misma dureza se podía haber utilizado en el año 2009 con el Gobierno socialista del señor Zapatero, que fue quien aprobó este actual modelo. Este modelo que a todos nos perjudica y que a ninguno nos gusta, porque no nos gusta a ninguno, es un modelo socialista del señor Zapatero. Estamos todos los presidentes de comunidad autónoma, creo que sin excepción, pidiendo que se apruebe un nuevo modelo de financiación, porque es un modelo que está obsoleto, que es muy perjudicial, desde luego para la Comunidad de Madrid es absolutamente perjudicial. Creo que para los que más, cada madrileño en estos momentos está recibiendo 229 euros menos que la media del resto de los españoles, siendo la comunidad que de largo aporta más vía recaudación de impuestos, y sobre todo aportamos más del 70% al fondo que garantiza en estos momentos los servicios públicos en todas las comunidades españolas, todas las comunidades autónomas. Esos 229 euros de menos que cada madrileño recibe en este año suponen aproximadamente 1.400 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir pues para financiar la sanidad, los servicios sociales o la educación. Por tanto, nosotros queremos que haya un sistema de financiación lo antes posible, pero también pedimos responsabilidad al Partido Socialista y a las comunidades autónomas socialistas, porque sin el Partido Socialista este sistema no se puede aprobar. Es un gobierno que está en minoría, el presidido por Mariano Rajoy, y es absolutamente inviable que pueda aprobar en solitario ese modelo de financiación, menos aún cuando el Partido Socialista está gobernando en un buen número de comunidades autónomas. Por tanto, yo pediría también a los presidentes socialistas lealtad, el querer verdaderamente llegar a un modelo que sea viable para todos.
con otros presidentes autonómicos del PP en que el cálculo... Pues escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, una de las presidentas autonómicas que están asistiendo a esta recepción. Vemos ya a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, que ha llegado ya al Congreso. Pasan 3 minutos de las 12 del mediodía. Nicolás, podemos recordar que tal día como hoy, hace 39 años, los españoles aprobamos la Constitución en referéndum y que la respaldaron el 88% de los 16 millones de españoles que votaron, que hubo un 8% de noes y un 4% de abstenciones. ¿Usted qué recuerda de ese día? Pues para empezar, una cosa muy importante: si nuestro constitucionalismo empieza en Cádiz, que es la Pepa, porque su entrada en vigor es el 19 de marzo, esta de diciembre es San la Nicolasa, porque se aprueba un 6 de diciembre, que es la festividad de San Nicolás de Bari. Y también es su santo, así sí, claro. que menos que felicitarle, Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Recuerdo muchas cosas, mucho nerviosismo, la sensación del muy deber cumplido y muy subrayado, porque fue mucho trabajo para pocas gentes que estábamos componiendo entonces el funcionariado de las dos cámaras y claro, una nueva etapa absolutamente fascinante. El texto había que desarrollarlo y en ese momento a mí se me llama para venirme del Senado al Congreso, de manera que en la siguiente legislatura ya no estoy de secretario general del Senado, sino en el Congreso. Y allí con Landeniero Lavilla, toda la mesa espléndida, impresionante de trabajo, tuvimos que hacer el desarrollo de la Constitución y eso fue tan bonito casi como la función de hacer de asesor en un texto constitucional, porque el letrado constituyente es a lo que aspira todo letrado. Yo no quiero que haya muchos más letrados constituyentes porque creo que hay que hacer las cosas con pausa, pero cuando te llega el caso es de lo más bonito que hay y como jurista es un premio, es una bendición. Estábamos viendo ahora la imagen de los presidentes del Congreso y del Senado saludar a los invitados que siguen llegando a la recepción y pensaba que si esto hubiera ocurrido en el año 77, se acerca ya el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le vemos entrar por esta carpa que se instala todos los años para celebrar esta recepción y también dar la bienvenida a los visitantes que cada año acuden a la jornada de puertas abiertas. Escuchamos a Mariano Rajoy. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí. Bien, como saben, vengo, como vienen otros muchos dirigentes políticos, a celebrar una vez más el aniversario de la Constitución. Vengo haciéndolo desde hace muchos años y es mi intención poder seguir haciéndolo muchos más y espero que todos ustedes lo vean también. Hoy se cumplen 39 años desde que los españoles aprobamos la Constitución en el año 1978. Son algunos años, pero también son pocos, según cómo se vea. Lo cierto es que es una de las constituciones de las que los españoles podemos sentirnos más orgullosos a lo largo de nuestra historia. Es una Constitución que garantiza nuestros derechos, que garantiza nuestras libertades, que afirma la igualdad de los españoles, la cohesión social y, sobre todo, es una Constitución que habla de democracia y de los grandes principios y valores que son el ADN, el signo de identidad de las grandes constituciones de los países de nuestro entorno. Una Constitución que habla de Estado de Derecho, es una Constitución que habla del imperio de la ley, que habla de la soberanía nacional y, por tanto, del derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que es su país y no solo una parte de esos españoles. Y es una Constitución que, como ha quedado demostrado en estas últimas fechas, pues puede defenderse cuando es objeto de ataques por parte de dirigentes o gobernantes o dirigentes políticos, como ha ocurrido este año, donde por primera vez en su historia, como ustedes saben muy bien, se ha aplicado un artículo plenamente constitucional y plenamente democrático, como es el 155, que existe en todos los países de nuestro entorno y que solo se utiliza en circunstancias excepcionales de ataque a las normas que rigen nuestra convivencia. Por tanto, vuelvo, como ya he hecho en otras ocasiones, a afirmar aquí la bondad de la Constitución, la plena vigencia de la misma. Son las normas de convivencia que nos unieron a todos los españoles en un momento dado, que están plenamente vigentes hoy y que, por tanto, hay que aplicarlas. A partir de ahí, hay quien entiende
que hay que reformar la Constitución. Ya se ha hecho en 2 ocasiones, como ustedes saben. Había una idea clara de lo que había que hacer y, por tanto, puede volver a reformarse en el futuro cuando haya una idea clara de lo que hay que hacer. Mi partido ha manifestado su disposición a hablar sobre ello, siempre y cuando, claro, la reforma de la Constitución no tenga por objeto contentar a aquellos que lo que quieren es liquidar la Constitución y que han afirmado que no están dispuestos a cumplirla de ninguna de las maneras. Para eso no se hace también de ninguna de las maneras ninguna reforma de la Constitución. En cualquier caso, sí me gustaría decir algo que es importante. Es que nosotros estamos integrados en Europa, que fue otro de los aspectos beneficiosos de la Constitución española. Nos permitió tener nuestro lugar en el mundo, nos permitió integrarnos en Europa y nos permitió vivir la mayor etapa de progreso de nuestra historia reciente. Piensen ustedes que en estos últimos años, con la vigencia de la Constitución, la renta per cápita española se ha duplicado. Este es un dato ciertamente importante y el país ha progresado mucho en términos de infraestructuras, en términos de nuevas tecnologías, de presencia exterior, de unas empresas que son capaces de exportar y de invertir fuera. En fin, ha habido un avance muy importante en nuestro país en estos años. Pero lo más importante, quería decir hoy, es el tema europeo. Nosotros nos hemos integrado en Europa, como saben, ya desde enero del año 1986 y ahí en Europa es donde se están produciendo los cambios más importantes que afectan a nuestras normas de convivencia. Ahí sí que se está produciendo de forma continuada una reforma de la Constitución. Probablemente la más importante haya sido la desaparición de nuestra moneda y su sustitución por el euro, pero desde entonces se han tomado muchas decisiones. Como todos ustedes saben, hoy hay un Banco Central Europeo que ya supervisa a todos los bancos españoles. Hoy ya hay muchísimas decisiones europeas que afectan al conjunto de los españoles y, sobre todo, hay en marcha un proceso del que yo soy firmemente partidario, que es continuar el proceso de integración europea. Hace pocas fechas se ha aprobado el iniciar los trabajos para tener una política de defensa común europea. Bueno, esto es una reforma de una enorme importancia, afecta y sin duda mucho a decisiones que hasta entonces tomamos todos los españoles, y el gran debate que tenemos encima de la mesa es el debate sobre la profundización en la Unión Económica y Monetaria. Aquí se está hablando, por algunos, yo desde luego estaría a favor de la necesidad de que haya un presupuesto europeo que nos permita también ir acercando el nivel de vida de todos los países de la Unión, 28, pronto serán 27. En segundo lugar, se está hablando de la existencia también de un ministro de Finanzas europeo. Yo desde luego también estoy a favor de esto, y también de eurobonos, y que por tanto todos los europeos podamos emitir en los mercados, podamos financiarnos, y también las empresas con bonos que ya no serían nacionales sino serían europeos. Bueno, este es el debate, en fin, que a veces se soslaya o no se habla demasiado de él, pero ese es el debate más importante que en cuanto a configuración de lo que sea la España del futuro, pues tenemos ahora por delante. ¿Podrá cumplir con su compromiso de que haya un nuevo modelo de financiación antes de finales de año? Bueno, en España el Partido Popular tiene 137 votos en el Congreso de los Diputados, y para aprobar el modelo de financiación necesitamos tener la mayoría, ¿no? Eso no es solo consecuencia de la aritmética, sino que es muy positivo. Es decir, yo no voy a aprobar el modelo de financiación autonómica, entre otras cosas, pero porque no puedo, pero tampoco porque no quiero aprobarlo sin el Partido Socialista, que, como es sabido, gobierna en un número importante de comunidades autónomas. Por tanto, mi disposición es total, pero creo que el modelo de financiación hay que aprobarlo con el concurso del PSOE. En este momento está el tema a debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiero. Sé que ha habido alguna gente que dice que esto urge. Pues si esto urge, que se apliquen todos a trabajar, porque con 137 diputados no se puede aprobar ningún modelo de financiación. Y lo dice alguien al que el actual modelo no le gusta, porque el modelo de financiación actual fue aprobado por el Partido Socialista con los votos en contra en esta Cámara del Partido Popular. Una razón más
para que el modelo de financiación sea producto de un gran consenso. Por tanto, tiene que ser producto de un gran acuerdo, porque si no pasa lo que está sucediendo ahora, que hay algunos que le gustan y a otros pues parece que no le gustan. En segundo lugar, porque con 137 no se puede hacer, y en tercer lugar porque es lo sensato y lo razonable, y de eso hablamos en la conferencia de presidentes, que esto sea producto de un acuerdo. Por tanto, yo estoy a disposición de todo el que quiera hablar del modelo de financiación. Ya hay una vía para hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y espero que todos pues se apliquen y trabajen, porque desde luego el Gobierno ya ha presentado, ya ha puesto en marcha la reunión del Consejo, ha puesto en marcha el grupo de expertos y ahora el grupo de trabajo, y ahora los demás también tienen que poner algo de su parte para que se pueda aprobar. Muchísimas gracias. Presidente. Por favor, podrían ordenarse, porque si no es imposible. Está dispuesto a hablar sobre la reforma de la Constitución, presidente. Buenos días, pero me gustaría saber si considera que este es el contexto para reformar la Constitución. El señor Pedro Sánchez ha hablado de 6 meses. Yo he dicho que estoy dispuesto a hablar. Pero si es el contexto... Sí, ya lo he dicho. Adelante. Pues es muy difícil de saber, pero yo le diría una cosa. Pongan ustedes también el énfasis en las reformas que se están produciendo en Europa, porque, como le decía, esa sí que es de verdad una reforma de la Constitución que además se está produciendo continuamente, ¿no? Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero hay 2 o 3 cosas que me gustaría dejar claras. Es decir, yo desde luego no voy a aceptar de ninguna manera que se rompa la soberanía nacional. Es decir, para mí, lo que sea España lo deciden todos los españoles y no una parte de ellos. Por tanto, esa posición conviene dejarla clara. En segundo lugar, es muy importante que la Constitución, su reforma, se haga con un consenso muy generalizado, como es la de 1978. Es decir, una Constitución por mayoría no se puede reformar. Eso es un disparate, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo. Por tanto, soberanía nacional, consenso. Bueno, y en tercer lugar, es muy importante también que todo el mundo nos diga qué es exactamente lo que hay que reformar en la Constitución, y yo, a partir de ahí, pues estoy plenamente dispuesto a hablar, como siempre lo he estado. Muchísimas gracias. Bueno, pues se ha referido el presidente del Gobierno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y sobre la reforma. Ha dicho que sí, que está dispuesto a hablar, que se puede reformar en el futuro, pero siempre y cuando haya una idea muy clara de lo que se quiere hacer y sin romper la soberanía nacional. Es el límite que fija. Con Mariano Rajoy ya están dentro del Congreso, del Palacio de las Cortes, todos los invitados. Ahora va a comenzar, digamos, la parte más institucional del acto, el discurso de la presidenta del Congreso en el Salón de Pasos Perdidos, donde la están esperando los alrededor de 1000 invitados a esta recepción. Nicolás, yo no sé si en todos, pero en muchos parlamentos también tienen un salón llamado así, el de los Pasos Perdidos. Es bastante común. Enfrente del hemiciclo, que es más formal, hay un pas perdu, que dicen los franceses, para perder los pasos, hacer conversaciones, sentarse, charlar amistosa y amigablemente y lograr pactos, que eso es de lo que se trata. En todos hay un pasos perdidos. Yo quería apuntar una cosa, y es que tenemos que hacer de verdad pedagogía en torno a la Constitución y menos pedantería. Procure el pedagogo no ser pedante, que con ser pedagogo tiene bastante, pues hacer pedagogía. Subrayar lo bueno que es tener una Constitución que dure 39 años, que además se puede modificar y que obviamente tiene dentro de sí la misma validez para todos sus preceptos, sin perjuicio de que, además, hacia el exterior se pueda modificar. Unas materias con unos requisitos, otras materias con requisitos más distintos y agravados. Bueno, pues vemos ya que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, está en la tribuna, instalada en este salón, también llamado de conferencias, aunque más coloquialmente de Pasos Perdidos, donde ayer, recordábamos, estuvo instalada la capilla ardiente de Manuel Marín. ¿Nos indicaba la importancia de esta sala? No sé si vamos a tener tiempo de hacer este comentario. Escuchamos a Ana Pastor. Señor presidente del Senado, señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor presidente del Tribunal Constitucional, señores expresidentes del Congreso y del Senado, señores miembros de las mesas del Congreso y del Senado, señora vicepresidenta del Gobierno, señoras y señores ministros, distinguidas autoridades,
señoras y señores presidentes de comunidades autónomas, señoras y señores embajadores, señoras y señores diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. El pasado mes de junio, las Cortes Generales celebramos el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes. En esa fecha rendimos homenaje a aquellos hombres y mujeres que fueron capaces de elaborar una Constitución para todos, interpretando así la voluntad de los españoles a los que representaban. Y lo hicieron con inteligencia, con generosidad, con patriotismo, anteponiendo la búsqueda del acuerdo a sus propias posiciones, superando la disyuntiva entre reforma y ruptura que entonces dividía a los sectores públicos. Al recordar ese proceso que nos condujo hasta la Constitución democrática, reivindicamos unos valores que, como afirmó en esa sesión conmemorativa Su Majestad el Rey Felipe VI, definen la política en su sentido más noble, al servicio del bien común, del interés general y de la cohesión social. Son valores, decía don Felipe, que no solo debemos recordar, sino que deben estar presentes y actualizar nuestra vida en común, porque trascienden una determinada época histórica para convertirse en valores permanentes de cualquier realidad política. El texto constitucional, así elaborado, fue sometido a referéndum y aprobado por una abrumadora mayoría de los españoles el 6 de diciembre del 78. Por eso, hoy podemos decir que hoy, hace 39 años, el pueblo español mostró su más rotunda determinación de que la nueva etapa histórica de esta vieja nación fuera de libertad tras una larga dictadura, fuera de concordia con el recuerdo vivo de un enfrentamiento civil, de convivencia dejando atrás las dos Españas y de integración en una Europa que ya entonces era un modelo de prosperidad y bienestar. Hoy contamos con la presencia de muchos de quienes lo hicieron posible, ponentes de la Constitución y diputados y senadores constituyentes, a quienes reiteramos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Fue necesario superar muchas dificultades, pero el resultado ha merecido la pena, porque la Constitución fue, es y será siempre nuestro punto de encuentro, como afirmó en repetidas ocasiones nuestro querido presidente del Congreso, Manuel Marín, que tristemente acaba de dejarnos y cuyo leal servicio a la democracia y a los españoles queremos honrar y recordar en el día de hoy. Nuestra Carta Magna, dotada de la incontestable legitimidad que recibió de los españoles en ese referéndum del 6 de diciembre, ha supuesto un periodo de estabilidad política y social sin parangón en nuestra historia. Pero es el valor del acuerdo en torno a la Constitución lo que ha hecho posible esa estabilidad y el que debe continuar permitiéndonos no solo guiar, sino preservar el normal funcionamiento de nuestra vida democrática. Y hoy estamos aquí para renovar nuestro compromiso todos con la Constitución, nuestro compromiso con España, nuestro compromiso con los españoles, nuestro compromiso con las instituciones democráticas, nuestro compromiso con el pluralismo y la convivencia y nuestro compromiso con el futuro de concordia y de prosperidad que debemos construir juntos. Con la Constitución que hoy conmemoramos están firmemente garantizados los derechos y las libertades de los que ahora gozamos, bajo unas instituciones estables. Nuestra Constitución ha contribuido a una mejora sustancial de la vida de los españoles, que conviene mirar en perspectiva si queremos apreciarla bien. En estos 4 decenios, nuestra esperanza de vida se ha elevado hasta llegar a ser la segunda mayor del planeta. Hemos consolidado un sistema de protección social que llega a todos y que resulta ejemplar incluso para las naciones más avanzadas, con una sanidad, si me permiten, de calidad, amplia, inclusiva, atenta a los progresos e innovaciones de la medicina y de la ciencia en general. Hemos hecho grandes progresos para lograr la plena inclusión de las personas e integración de las personas con discapacidad. Desde el 78, la renta per cápita de los españoles se ha multiplicado en más de 13 veces. Hemos profundizado en la universalización de nuestro sistema educativo y elevado su calidad para formar las que son, sin duda, las generaciones más y mejor preparadas de nuestra historia. España es hoy una de las 10 mayores potencias científicas del mundo. Señorías, los derechos de la mujer,
desde las limitaciones que hace 4 décadas nos sometían a una inaceptable tutela y limitaban nuestra capacidad jurídica, han avanzado de una manera muy visible en todos los ámbitos. En la libertad sin trabas para acceder a la educación y al empleo, en la igualdad de oportunidades o en su vida profesional, aunque, como bien sabemos, quede todavía mucho por hacer. Estoy pensando, por supuesto, en la terrible lacra de la violencia de género. Hemos derrotado la violencia criminal de ETA con la unidad de todas las fuerzas políticas, el respaldo de la sociedad española, la colaboración de la comunidad internacional y la eficacia y abnegación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y de esa misma manera hacemos y haremos prevalecer nuestros valores democráticos sobre la barbarie yihadista que este año ha golpeado brutalmente las ciudades de Barcelona y Cambrils, así como otras ciudades de nuestro continente y del mundo. Al celebrar hoy los valores democráticos encarnados en nuestra Constitución, resulta obligado rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, pues sus nombres y sus rostros son el mayor símbolo de la superioridad de nuestros principios frente a la vileza y el odio de los asesinos. Asimismo, debemos mostrar hoy aquí todo nuestro afecto y solidaridad a sus familias y quisiera muy especialmente agradecer la presencia de quienes hoy la representan en este acto en nombre de todos. Muchísimas gracias. Podríamos hablar también del salto cualitativo en muchas otras esferas, en nuestras infraestructuras, en el desarrollo tecnológico, en el servicio de la cultura, en el cuidado del medio ambiente o en la cooperación internacional. Señor presidente del Gobierno, señor presidente del Senado, autoridades, señorías, la transformación política ha hecho posible este extraordinario progreso que se ha producido en todos los ámbitos. Con razón, la construcción de nuestra democracia ha sido considerada como una transición de transiciones. No se me ocurre un solo campo en la vida de nuestro país, de los españoles, que no haya experimentado una notable mejora al amparo de nuestra Constitución. Esa Constitución sobre la que se ha asentado el Estado de las autonomías, que ha permitido el libre desarrollo de la personalidad de cada una de ellas, reconociendo sus instituciones, sus lenguas y sus rasgos característicos, convirtiéndonos en uno de los países más descentralizados del mundo, como vienen reconociendo las instituciones internacionales. Nuestro sistema autonómico ha hecho posible, junto con una gestión más próxima a los ciudadanos, una diversidad que suma y que nos enriquece como nación, diversidad que hace más poliédrica y atractiva nuestra cultura y diversidad que pone de relieve el extraordinario patrimonio que compartimos todos los españoles. Es precisamente esa riqueza cultural y esa múltiple aportación al conjunto de nuestra realidad como pueblo lo que nos une y lo que configura este espacio que es de todos y al que pertenecemos todos los españoles. Me gustaría destacar a este respecto unas palabras pronunciadas en esta misma Cámara en 1916 por el fundador de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó. Decía Cambó: «Yo he declarado y repito aquí que España es una cosa viva, que siglos de convivencia, de disputar y de sufrir las mismas bienandanzas y los mismos desastres, que la situación geográfica que nos manda a todos, que la trabazón de nuestros intereses económicos, que todo hace que España sea una cosa viva, que no sea únicamente un poder, sino que sea una sustancia. España, señorías, esa sustancia a la que aludía Cambó, esa antigua nación que tanto ha representado para la historia de nuestro continente y del mundo, se transformó en una nación moderna gracias a la Constitución democrática que fue capaz de darse a sí misma y con ello consiguió su integración de pleno derecho en la Europa comunitaria. Una Europa que, tras superar las devastadoras consecuencias de ideologías nacionalistas y totalitarias, consiguió erigirse en referente de la paz, del desarrollo humano y de los más altos valores de libertad, de democracia y de justicia. No solo formamos parte de ese admirable proyecto europeo, sino que desempeñamos en él un papel protagonista. España ha demostrado en la Unión Europea, incluso en los momentos más difíciles, que es un país solvente, capaz de asumir sus obligaciones y de mantenerse firme en el camino del progreso.
España ha demostrado que es una democracia madura, con instituciones sólidas, en un Estado de Derecho capaz de responder siempre con la ley, sin que nadie pueda ponerse nunca por encima de ella. Señorías, porque la ley en una nación democrática es la garantía de los derechos de todos, la guardiana de nuestra seguridad, el freno contra el intento de cualquiera que pretenda someternos arbitrariamente a sus deseos. Respetar el marco legal y constitucional es imprescindible para que la convivencia sea posible en una sociedad libre y democrática como es la española. Cuando algunos han intentado saltarse la ley, rompiendo las reglas del juego, ahí estaba la Constitución. La Constitución se ha revelado como el instrumento eficaz y necesario para salvaguardar la soberanía del pueblo español, para garantizar la continuidad histórica de España y para proteger el pacto de convivencia que la misma Constitución representa. Frente a los ataques inadmisibles de quienes han fracasado en su intento de quebrar el sistema legal y democrático, que están obligados a respetar, tenemos que afirmar con rotundidad y en voz muy alta que España ha tenido y tiene en su Constitución, en sus instituciones, la mejor garantía de nuestra convivencia en libertad y el límite claro a cualquier tipo de abuso y de arbitrariedad. Y así lo ha reconocido la comunidad internacional, que ha demostrado y mostrado su pleno respaldo a la estabilidad de nuestro sistema constitucional. Señor presidente del Gobierno, señor presidente del Senado, señorías, señoras y señores, hoy, las Cortes Generales, ponemos en marcha la celebración oficial de los 40 años de nuestra Carta Magna. Queremos y debemos propiciar una reflexión amplia y de altura que nos permita valorar adecuadamente nuestra trayectoria como nación democrática y comprender las razones por las que hemos sido capaces de lograr tantas cosas buenas. Y a la vez, esa profunda reflexión debe abarcar necesariamente el futuro y ayudarnos a seguir construyendo juntos, a buscar más lo que nos une que lo que nos separa, pensando en los españoles y sabiendo que cualquier transformación la hemos de tejer entre todos. Debemos acertar en lo principal, como señaló Su Majestad el Rey Juan Carlos en su discurso ante las Cortes al promulgar nuestra Constitución. Dijo don Juan Carlos: si hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir diferencias de matiz o inconvenientes momentáneos que debiliten nuestra firme confianza en España y en la capacidad de los españoles de profundizar en los surcos de libertad y recoger una abundante cosecha de justicia y de bienestar. Y así es. El futuro de nuestra sociedad democrática debe hundir sus raíces en los logros de la Constitución, pues no es en función de sus años de vigencia, señorías, como debe medirse el valor de nuestra ley fundamental, sino en virtud de sus logros. Y es necesario que recordemos que con ella hemos construido ese sistema de derechos y de libertades eficaz, donde los ciudadanos se saben protegidos por leyes justas y en donde las instituciones se encuentran sometidas a esas leyes. Naturalmente, la necesidad de encarar nuestro futuro común nos debe impulsar a reflexionar en profundidad para incorporar los cambios y transformaciones que nos permitan dar continuidad a nuestra historia de éxito. Podremos, y aún diría más, debemos hacerlo, renovando con determinación y con entusiasmo esa voluntad de avanzar juntos. Debemos actuar solidariamente para definir esos caminos de paz, de libertad y de progreso para todos. Y si queremos hacerlo, señorías, es aquí, debe ser aquí, en la sede de la soberanía nacional, el lugar adecuado para hablar, para debatir sobre las transformaciones necesarias y para llegar necesariamente a acuerdos. Pero sin olvidar que los acuerdos trascienden a los partidos políticos y que deben valer para hacer más fuerte nuestra democracia, esta democracia representativa que nos hemos dado y especialmente para servir a los ciudadanos. Reflexionar sobre nuestro futuro no debe ser obstáculo para seguir trabajando en múltiples asuntos de gran importancia que ocupan habitualmente nuestra tarea legislativa. Señorías, desde que asumí la presidencia del Congreso he insistido en la bondad del consenso, en la necesidad de los grandes acuerdos cuando se trata de afirmar la fortaleza de nuestro sistema democrático y de proteger y ensanchar los espacios de libertad y de oportunidades. El consenso, señorías, no lo entiendo o no es para mí una consigna de cortesía, ni la fórmula de una mayoría aritmética.
Creo en el consenso firmemente, pero como un requisito imprescindible para desempeñar con la mayor eficacia y con los mejores resultados esa tarea para la que fuimos elegidos por los españoles. Pues es a ellos, a su bienestar, a los que nos debemos todos nosotros. Y no sería justo ni sería leal incumplir las demandas de los españoles por dar prioridad a nuestros intereses partidistas. Y me gustaría reivindicar aquí aquella idea a la que se refirió la gran filósofa Hannah Arendt, cuando escribió que la política solo es realidad donde las palabras no se emplean para velar intenciones, sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir, sino para establecer relaciones. Al glosar esa definición sobre la naturaleza de la política, he tenido muy presente a los jóvenes de mi país, de nuestro país, que son los llamados a construir la España del mañana. Es muy necesario que a ellos les mostremos el valor constructivo de ese ideal político, basado en la concordia, en la capacidad de entenderse, en la palabra y en el pluralismo. Y es igualmente muy necesario que el sistema democrático sea capaz de inspirar en ellos, en los jóvenes, confianza en el futuro, lo que significa crear oportunidades, garantizarles las herramientas para asumir con seguridad y optimismo los desafíos de nuestro siglo. Asimismo, señorías, el uso ético y edificante de la palabra en torno al interés general y a los principios democráticos me lleva a reconocer la labor de los profesionales de la comunicación, que desempeñan en nuestra sociedad un papel fundamental, igual que lo hicieron durante la transición, igual que lo han hecho en estos 39 años, y tal y como habrán de desempeñarlo en el futuro, especialmente necesitado de antídotos contra la posverdad y la manipulación. El periodismo debe contribuir a afianzar los valores de la democracia y del Estado de Derecho, y es precisamente en la Constitución donde se encuentra la mejor garantía para la libertad de expresión, la independencia de la información y la defensa de las distintas posturas y opiniones políticas. Termino ya. Señor presidente del Gobierno, señor presidente del Senado, señores presidentes de las comunidades autónomas, señorías, señoras y señores, hace 39 años los españoles dimos un ejemplo admirable con nuestra voluntad de hacer entre todos una gran nación moderna. Nos convertimos en ejemplo de tolerancia, en ejemplo de respeto a las distintas ideas, en respeto de diálogo, en ejemplo de fraternidad y en ejemplo de visión. Y hoy debemos seguir siendo ambiciosos para proyectar nuestro futuro y debemos hacerlo poniendo en práctica la lección aprendida, que si actuamos juntos conseguiremos alcanzar las mejores metas para todos. La Constitución que hoy celebramos es la mayor expresión de la soberanía que compartimos y encarna el sistema democrático que fuimos capaces de darnos a nosotros mismos, guiados por el deseo de libertad y de concordia. Como ha dicho Su Majestad el Rey durante la ceremonia de entrega de los Príncipes de Asturias este año, la España del siglo XXI debe basarse también en una suma leal y solidaria de esfuerzos, de sentimientos, de afectos y de proyectos. En casi 40 años se han renovado las generaciones, se ha transformado el mundo, se han abierto nuevas perspectivas, pero los principios de nuestra convivencia y de nuestra democracia siguen y deben seguir tan vigentes como ese pueblo español, nuestro pueblo español, que es el único titular de sus derechos soberanos y el único dueño de su destino. Y a él le quiero enviar, en nombre de todos en esta fiesta de la democracia, mi felicitación. Felicidades, Sorianak, felicitas, parabéns, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los aplausos para el discurso de la presidenta del Congreso. Recordaba Ana Pastor a las víctimas del terrorismo en estos 40 años de democracia. También ha mencionado el presidente del Congreso, recientemente fallecido, Manuel Marín, y ha dicho que frente a quienes han intentado saltarse la ley rompiendo las reglas del juego, la Constitución se ha revelado como un instrumento eficaz para salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la convivencia en libertad. Son algunos de los titulares que nos deja el discurso de la presidenta del Congreso, palabras de Ana Pastor que echan el cierre, por así decirlo, a la parte pública,
gala más institucional de este Día de la Constitución, que ahora continúa celebrándose, pero en privado. Es el momento de formar los tradicionales corrillos entre periodistas y políticos para hablar del Día de la Constitución, pero también para repasar la actualidad política. Nicolás, aunque sea casi al final de la recepción, le vamos a dejar que se sume al resto de los invitados. Ha sido un honor, un placer y muy agradecido de verdad. Espero hacerlo de nuevo el año que viene, con los 40, el 40º. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros sus vivencias, sus conocimientos de la Constitución, que son muchos, y ha sido un verdadero placer escucharle, y por supuesto que le emplazamos a acompañarnos el año que viene en la celebración nada menos que del 40 aniversario de la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás Pérez, letrado del Congreso de las Cortes durante tantos años, 42 años, que hoy nos ha acompañado en esta retransmisión, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Disfruten del día y hasta la próxima.